La palabra asceta proviene del griego askesis, ejercicio, y refiere a una práctica de abnegación y de renuncia de los placeres mundanos. Entre los griegos, en verdad, el término original tenía que ver con el entrenamiento de los atletas y probablemente de los soldados. Ahora bien, el ascetismo, tal como lo concebimos ahora, lo practicaron... Un poco de agua, sí, cómo no. Discúlpeme, ¿no? Lo practicaron personas de casi todas las religiones. La soledad, el silencio, la mortificación y la templanza eran los elementos esenciales entre los primeros ascetas para alcanzar la perfección y un alto grado de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de una forma extrañísima de ascesis, el estilitismo. Los estilitas, esto viene del griego, estilos, columna. Los estilitas eran ascetas instalados sobre altas columnas que edificaban en medio del desierto, y en ese lugar se pasaban años enteros en una inmovilidad absoluta. La explicación, aunque parezca ingenua, le digo a los oyentes que todavía no tomé el vaso de agua, porque bueno, hay que detener la charla y no vale la pena. La explicación no era otra, la explicación de esta actitud, pararse arriba de una columna durante 30 años, no era otra que la de estar más cerca del cielo. Ahora empiezo a comprender. La elevación espiritual debía producirse literalmente. Para los estilitas, sus columnas eran una verdadera escala al paraíso. Fue San Simón el primero en tener la idea de instalarse sobre una columna. Pues Simón había nacido en el año 389 en Sisán, una aldea situada en las cercanías de Nicópolis, que en realidad está situada en la frontera entre Siria y la Cilicia, en el Medio Oriente, vamos. Durante sus primeros años fue pastor en el sentido que cuidaba ovejas, ¿no? Hasta que entró como novicio en el monasterio de Teleda, uno de los más importantes de la Siria cristiana. Allí Simón no tardó en distinguirse de los demás monjes por sus austeridades, que eran tan increíbles que se le rogó que se las tomara del monasterio, ¿no? Porque parece que el ardor de sus mortificaciones aterrorizaba a sus compañeros. Se daba con un entusiasmo infernal. Simón se rajó nomás y se fue a vivir a un pozo que había por ahí cerca. Después de pasar algún tiempo en el pozo, fijó su residencia en la cima de una montaña situada al nordeste de Antioquía, y para asegurar su permanencia en aquel lugar se hizo encadenar a un peñasco. Así estuvo varios meses hasta que el patriarca de Antioquía se presentó y le dijo que era muy fácil fiarse de una cadena y no de la voluntad. Lo desmereció. No sé cómo se habrá presentado el patriarca de Antioquía. Habrá ido de abajo de la montaña y gritó, dice, así cualquiera. Con una cadena que no te deja salir, cualquiera aguanta. Y lo difícil es aguantarse sin cadena y vencer a la voluntad, le dijo, mejorando lo que le había dicho antes. Simón entonces se despojó de las cadenas y decidió construir su primera columna. Tenía 5 metros la columna, sí. Pero Simón pensó que no lo acercaba suficientemente al cielo y entonces hizo otra de 6 metros. Ahora sí. Bueno, hasta que al final hizo una de 25 metros de altura. No se sabe cómo las hizo, no describe nuestro cronista de qué eran las columnas, cómo las edificaba un tipo solo, un tipo como estos, que eran pobres por elección, pobres de toda pobreza. ¿Con qué material lo hacía? Bueno, no importa, la hizo. En lo alto de esa columna había una plataforma de 4 metros cuadrados, 2 por 2. Y Simón pasaba todas las noches parado, rezando o haciendo gestos de adoración. Para dormir lo hacía sentado y se apoyaba en un pequeño borde que había hecho para no caerse. Parece que en varias oportunidades el cuerpo de Simón
se cubrió de llagas y úlceras que se infectaban. Disculpen ustedes si están comiendo. Cuenta San Teodoreto, ante la algarabía de sus compañeros, que él visitó el lugar donde se erigía la columna. Y cuenta Teodoreto, esto es un asco, que la pierna del santo se pudrió de tal manera que salían gusanos que caían de la columna, y ahí tenía un asistente que recogía estos pequeños seres y los enviaba de nuevo arriba donde el santo, para mortificarse aún más, los cobijaba. El número de adoraciones, es decir, rituales que practicaba Simón en un día, era tal que muchos se entretenían en contarlas. San Teodoreto dice que llegó a contar en un día 1244. Ahí hay dos personas admirables, ¿no? Muchos visitantes y peregrinos iban a visitar la columna de San Simón. Querían obtener de él una enseñanza o una bendición, cosa que no estaba en los planes de Simón en absoluto. Simón permaneció en esta columna desde el año 423 hasta su muerte, ocurrida en el 459, es decir, 36 años. Es mucho. Y no bajaba ni para nada. Cuando los peregrinos supieron de su muerte, armaron un tumulto tal que fue preciso enviar desde Antioquía una guardia formada por 600 soldados para proteger el cuerpo del santo, porque la gente se disputaba aquel cuerpo, creyendo, como se creía en aquel momento, que el cuerpo de un santo era una reliquia y podía producir milagros, ¿no? Digo, fragmentos del cuerpo. Después de Simón, el estilitismo se convirtió en la forma más corriente del ascetismo ahí en Siria. Incluso hasta el emperador de Bizancio a veces iba al pie de la columna de algún estilita para pedir algún consejo o bendición. Los más famosos de estos estilitas, estos tipos subidos a las columnas, fueron San Alipio y Lucas de Éfeso, que permanecieron en sus plataformas. 33 años San Alipio y 50 años Lucas. 50 años arriba de la columna. Muchos de los estilitas murieron a edad avanzada. Naturalmente, si estuvo 50 años arriba de la columna, por lo menos tenía 50. San Alipio murió a los 99 y San Lucas de Éfeso a los 100. Se nos dice esto para que pensemos que el estar durante mucho tiempo parado sobre una columna alarga la vida, si es que a esto le puede llamar vida. El cronista sirio Tomás de Marga cuenta la historia de un tal Teódulo, mucho peor sería Teodulo, que al 20º año de su estancia en una columna, su estancia en el sentido de su estadía, no es que tenía una estancia con unas vaquitas arriba de una columna, porque es un lugar absolutamente inadecuado para la crianza de ganado. Si me permiten la involuntaria rima. El caso es que al 20º año de su estadía, Teódulo murió víctima de un rayo que cayó sobre su plataforma. Otro asceta, San Niceto, amigo por cierto de Teodoreto, iban juntos a los mismos lugares. Bueno, San Niceto vivía en una columna revestida con un silicio metálico, un alambrado, qué sé yo, que era tan reluciente que parecía de plata. Y un día cayeron los chorros, lo afanaron y lo mataron. Bueno, digamos que hubo también otra ascesis derivada del estilitismo, a la que se llamó dendritismo, que viene del griego dendros, que como todos sabemos es árbol. Quiere decir que estos tipos ya no vivían en la punta de una columna, sino que, incluso para no tener que edificarla y esto, se subían arriba de algún árbol y allí se quedaban 30 o 40 años. David de Tesalónica
pasó 3 años en un almendro plantado en el patio de un monasterio. Una crónica siria describe la vida de San Marciano, también amigo perteneciente al grupo precitado, un santo que se subió a un ciprés, pero parece que se caía el santo. No logró estar mucho tiempo porque por razones ajenas a su voluntad. Leo la crónica esta que habla de San Marciano, el que se caía del árbol. Dice, el demonio no dejaba de combatir contra él y a menudo lo precipitaba del árbol, y si no se caía él, lo tiraba el demonio. Finalmente el santo se ató a una cadena y cuando algún demonio lo empujaba, Marciano quedaba colgando del árbol y los habitantes del pueblo venían y lo volvían a acomodar en su sitio y él los bendecía. Me gustó esta historia de personas que se instalan durante mucho tiempo sobre una columna o sobre un árbol. Claro, porque lo difícil no es subirse a una columna, lo difícil es permanecer allí 30 años. Sí. Hace poco, en la ciudad de New York, un mago cuyo nombre no recuerdo, que es estupendo por lo demás, permaneció, no sé si 28 o 48 horas, 28 nunca, 24 o 48 horas, justamente en la cúspide de una columna de este tamaño. 2 días permaneció. Y la televisión y una multitud festejaron aquella situación, ya que el hombre se mantuvo parado. La columna era, habrá de reconocerse, más chica que 2x2, pero no mucho más chica. Quiere decir que si ya es una hazaña permanecer 2 días parado sobre una columna, calcule lo que será permanecer 100 años. Sin embargo, hay un punto en donde ya no importa. Después del mes, ya es lo mismo 2 meses que 7 años. Produce el mismo asombro. Pero insisto en que lo difícil no es subirse a la columna, sino permanecer así mucho tiempo.